Por la invitación y saludos a todos los televidentes de RPP. Congresista Balcázar, bienvenido también. Muchas gracias, León. Muchas gracias. Muy bien, la pregunta para ambos. ¿Será necesaria la renuncia de José Chevasco, ahora ex oficial mayor del Congreso, tras este escándalo por los gastos aparentemente excesivos? ¿Qué opina usted, congresista Soto? Bueno, efectivamente, creo que el ex oficial mayor ha tomado una decisión personal. De hecho, que en las últimas semanas hemos visto que era netamente, ¿no? Porque el máximo funcionario es el oficial mayor en el Congreso. Los demás congresistas, o sea, somos ajenos a las contrataciones, a las decisiones que toma el parte administrativo. En el Parlamento creo que es saludable la decisión que ha tomado. Congresista Balcázar, ¿coincide usted? Sí, no, se venía a venir y se ha roto la pita por el lado más débil, porque obviamente un oficial mayor que ha hecho esa adenda para cambiar el menú, es una orden que venía de la presidencia del Congreso, obviamente. Él no podía hacer solo por sí ante sí. O sea, en este caso yo creo que la cosa da para más. Me parece a mí que el presidente del Congreso es una persona que no tiene condiciones como para dirigir toda una mesa directiva con ponderación y con respeto al reglamento y a las normas. Nos está diciendo que hay una responsabilidad entonces mayor del presidente de la mesa directiva, José Williams. Pero por supuesto que el oficial mayor no jamás podía hacer una contratación o ampliación del contrato por sí ante sí. Entonces yo creo que aquí la cosa hay que hablar claro. Sin embargo, hoy José Williams se ha pronunciado al respecto, en la práctica se ha lavado las manos, ¿no? Ha dicho, a mí me entregaron un documento igual al del año pasado, yo lo firmé y ahí quedó la cosa. Es que, Jorge, hay decisiones que se toman efectivamente de años pasados, ¿no? Anteriores, porque hay que entender que el Congreso de la República es una institución que tiene también inmuebles, bienes que tiene que también cuidarse. Y de hecho que la responsabilidad, ahí está, el ex oficial mayor ya renunció, ¿no? Pero los documentos se leen, congresista Soto, ¿no? Si yo veo que hay un gasto excesivo, ¿por qué no parar y decir, bueno, a ver, un momentito, rebajemos un poquito el costo, pues? Lo que pasa, en el Congreso de la República hay un área, departamento de logística y área de compras, abastecimiento. Entonces, ellos son los que ven esos temas. No ven los congresistas, no ve algunos parlamentarios que representamos a distintas fuerzas políticas, pero las decisiones se toman internamente en parte administrativa. Para eso hay áreas, yo he trabajado en área logística, he trabajado en servicios generales, en área de compras he trabajado, hay procedimientos establecidos en el Parlamento. De hecho que los funcionarios que han tomado, pues seguramente habrán visto, hay varios postores también que se presentan. De hecho, ¿no? O sea, eso es parte, ¿no? Y no solamente en el Congreso de la República, es a nivel de todo el aparato estatal, Jorge. Para usted la responsabilidad entonces es del área administrativa del Parlamento. Correcto. Completamente. Así es. Para usted no, congresista Balcázar. Ya lo dije, obviamente, pues. Para usted, de José Williams directamente. Pero obviamente no puede, el oficial mayor no hace ningún acto de esa naturaleza, ningún acto administrativo económico de tanta repercusión económica por sí ante sí. Pues yo le decía se venía a venir una solución rompiéndose la pita por el lado más débil, ¿no? ¿Qué debe hacer entonces José Williams? Creo que hay una moción incluso pendiente de cuestionar severamente y drásticamente la labor del presidente, que no viene de tumbo en tumbo, y ha demostrado que no tiene las condiciones para poder dirigir un parlamento. ¿Está hablando de que se debe cambiar al presidente de la mesa directiva del Congreso? Además no ha sabido administrar estas cosas que estamos viendo, una serie de cuestionamientos que ahora salen a flote, que él debía conocer al tomar posesión del cargo de presidente, debió enterarse de cómo se maneja la parte administrativa y logística de un parlamento. Para eso necesita preparación, para eso se requiere que un presidente conozca no solamente el reglamento del Congreso, sino la forma y modo como se hacen las contrataciones, en este caso del cambio del menú para los parlamentarios, y todas las demás contrataciones personal en exceso que se está cuestionando, que se dice. Inclusive se habla de playas... de estacionamiento. Claro, entonces la parte administrativa tiene que conocer un presidente. Si no lo conoce, entonces ¿cómo va a administrar un Congreso? Pues claro, estamos hablando hay que gerenciarlo debidamente y con conocimiento. Playas de estacionamiento, alfombras. Todo esto, ¿no cree usted, congresista Soto, que le cae muy mal a la ciudadanía? Estamos en un Congreso que tiene, ¿cuánto? 6% de aprobación apenas. Mira, Jorge, los congresos en el mundo son impopulares. Vayamos a un vecino país, de repente a Colombia, a Ecuador o a Chile. Los congresos en el mundo, pues,
Somos, por ejemplo, en el Perú, somos 130 congresistas, representamos a distintas fuerzas políticas y pensamos distinto, ¿no? Y ahora, el otro tema, como vuelvo a reiterar, el Congreso de la República también tiene bienes públicos que hay que cuidarlos también, hay que poner en mantenimiento también. Entonces es natural porque el Congreso de la República tiene su presupuesto asignado. Entonces, hay plan anual de adquisiciones, plan anual de compras, entonces, de hecho, que está dentro del marco y así lo establece su propio reglamento del Congreso de la República. Y también los bienes muebles del Congreso también se caen en pedazos, de verdad. Porque también hay que, sino ¿quién hace mantenimiento? Vemos, por ejemplo, ahí los trabajadores del Congreso de la República tienen una oficina que no están en condiciones, Jorge. De verdad, eso es lo que pasa en el Parlamento. Solamente miramos de repente más allá de ¿Por qué no está en condiciones? ¿Qué pasa en esta oficina? Porque se tiene que mantenerse. Es más, hace mucho tiempo en el Congreso de la República, entre el Junín y Avenida Bancay, se tenía que construirse un edificio y no están construyendo. ¿Cómo están los trabajadores del Parlamento Nacional? El playa de estacionamiento ha sido a lo largo, en el Congreso de la República, hay también hay trabajadores que están ahí cuando terminan el pleno hasta tardísimo, y tenemos que garantizar también el recursos humanos del Congreso de la República a los trabajadores, garantizar que también que tengan las condiciones mínimas. Y eso lo pasa en todo. Por ejemplo, si hablamos en BCR también cuentan el personal garantizado. En el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su playa de estacionamiento. Bueno, los trabajadores sí, pero los congresistas pueden pagarse el desayuno, almuerzo y comida con su plata, ¿no cree usted, congresista Soto? Yo personalmente, traigo todos los días mi almuerzo. Y almuerzo con todos mis trabajadores en mi despacho. Porque el congresista Héctor Valer, por ejemplo, y lo dijo aquí en RPP, él había observado que los días de buffet habían congresistas que iban con su tupper. Y él mencionó una agrupación, congresistas de Perú Libre, que iban con su tupper a pedir un poquito más del almuerzo para llevarlo a su casa. No, pues, tampoco se pasen, ¿no? ¿No cree usted? Bueno, cada congresista es dueño de sus actos, ¿no? ¿No es cierto? Pero en todo caso, ¿cree usted que este tema se ha cerrado ya o hay otras cosas que vamos a seguir conociendo? Si no se hubiese presentado esta revelación periodística, congresista Balcázar, seguiríamos en las mismas. Sí, yo creo que ha sido muy buena intervención de la prensa que ha puesto al debate estos casos en que realmente el Parlamento no viene cumpliendo con una transparencia que se requiere en la administración pública. Pues yo les decía, un presidente de Congreso tiene que ser un hombre que sepa gerenciar el Parlamento, gerenciar el Congreso, y para eso tiene que conocer. Entonces, la persona que no conoce, evidentemente tiene estas fallas. Entonces, yo no concibo de ninguna manera que la responsabilidad en este caso que estamos hablando sea solamente el oficial mayor. Es clarísimo. Muy bien, hablamos de otro personaje ahora que está también, si se quiere, en el centro de la polémica, Alberto Tarola, el premier, el jefe del gabinete. Se ha presentado una moción de interpelación, 18 preguntas que debe contestar Alberto Tarola. Congresista Soto, ¿está usted de acuerdo con esta interpelación? O en todo caso, ¿votaría por su censura si es que se llega a este extremo? Bueno, lo primero hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar, creo que la interpelación es un mecanismo que tiene el Parlamento. Naturalmente estoy seguro que el premier va a venir a esclarecer y va a responder todas esas preguntas, los 18 preguntas que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que también el premier tiene que articular, tiene que ser un premier dialogante, tiene que salir a las regiones, porque los principales problemas están en las regiones. Yo acabo de estar en Huancavelica, en la semana de representación estuve en el distrito de Acostambo. En el distrito de Acostambo no tienen saneamiento básico. Estuve en el distrito de Cuenca, un distrito que está aislado desde el año 2014. El río Mantaro se lo ha llevado el puente con un deslizamiento por el desastre natural, y mira, ese distrito está aislado desde el año 2014 a la fecha, no tienen puente. Estuve en el distrito de Moya, igual no tienen saneamiento básico. Entonces hay muchos problemas que hay que, como el premier con todos los ministros, tiene que salir al campo, ¿no? Muy bien. Esos son los principales problemas que pasan en nuestras regiones. Muy bien, congresista Balcázar, ¿está usted de acuerdo con esta interpelación? ¿Una probable censura para Alberto Tarola? ¿Ha firmado este documento por lo pronto? Sí, yo creo que se viene porque realmente yo no necesito estar en la luna para saber que la luna existe. Tarola lo ha demostrado en la práctica, en sus declaraciones, que no es un hombre dialogante.
que no es un hombre que llama consensos. Y eso es fundamental, porque si es un director de orquesta de un consejo de ministros donde tiene que saber de todas las áreas que están bajo su dirección. Y es una persona que más bien trasunta una conducta autoritaria. Y la forma y modo, cómo está enfrentando el levantamiento y las luchas sociales de los hermanos del sur, demuestra claramente, ¿no es cierto?, de que las indicaciones no son las más apropiadas. El sentido común indica que esa es la forma más errónea de poder gobernar este país. Este país necesita de dialogantes, de hombres que buscan el consenso. Miren, son 2 meses que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, están viendo con desconfianza este país. Es decir, por eso que Estados Unidos ya da la voz de alarma, precisamente, ¿por qué? Porque todos pierden, los empresarios, sobre todo los inversionistas. ¿Y pierden por qué? Porque el gobierno desde que se inició, este gobierno desde que inició, con Otarola, no ha conseguido ningún punto a su favor, por el contrario, donde ellos se van a visitar a las poblaciones, la población inclusive lo toma como una forma de amenaza y los rechaza. Entonces no hay salida. Yo creo que por eso mañana la moción de revisión de la censura, perdón, de las elecciones que se vienen, va a ser un punto muy importante para poder consensuar con un parlamento que tiene apenas el 6% de aprobación. Entonces yo creo que un parlamento de esas condiciones de legitimidad, ¿no es cierto?, es lo mínimo que tiene que hacer, es inmediatamente mañana acordar para que las elecciones se hagan de forma inmediata. Y por eso la siguiente pregunta, ¿cuándo deben ser las elecciones adelantadas, congresista Soto, para usted? Jorge, sobre las elecciones adelantadas ya creo que el debate se ha agotado, se ha tocado un montón de veces, pero yo no estoy de acuerdo. Ya ahora igual la bancada de Acción Popular nosotros tenemos una posición. ¿Cuál es? Una posición, los congresistas somos elegidos por 5 años. Así lo establece la Constitución política. En ninguna parte dice que el congresista de la República es elegido por 1 año, por 2 años o 3 años. Creo que si todos queremos respetar la Constitución política, comencemos por eso. Esa es nuestra posición de la bancada, y un acuerdo de la bancada que nosotros no vamos a apoyar un posible adelanto de elecciones. Entonces, para que nos quede claro, Acción Popular no se quiere ir del Congreso hasta el 2026. Bueno, la Constitución política dice que la elección de los parlamentarios es por 5 años. 2026. Nosotros vamos entonces a respetar lo que dice la Constitución política. Por eso le pregunto, hasta el 2026. Así es. ¿Usted, congresista Balcázar? Yo obviamente soy el que siempre he pensado de que en estas circunstancias lo que quiere la ciudadanía y el Parlamento ya implícitamente ya lo ha aceptado del recorte del mandato congresal. De tal manera, lo único que falta es ponernos de acuerdo en la fecha de adelanto de elecciones. Entonces yo creo que no podemos llegar a una opinión ni lectura literal de la Constitución, olvidando lo que nuestros mandantes, que es la calle, nos están exigiendo, como les decía, con una aprobación de 6% en la ciudadanía. Esperar irse hasta el 2026 realmente significa, es un desafío en la práctica al pueblo peruano que está reclamando, más del 90 y tantos % que reclama las elecciones inmediatas adelantadas. Para usted, ¿cuándo deberían ser las elecciones Tiene que ser el adelantadas? año 2023. Este mismo año. ¿Por qué? Porque las circunstancias que le estoy señalando de un conflicto nacional, social, reclama de que estas circunstancias extraordinarias y especiales, ¿no es cierto?, puede acomodarse tranquilamente en este año 2023, que puede hacerse la primera y segunda vuelta. ¿Pero alcanza el tiempo? Por el tema de que se trata de una reforma constitucional. La excepcionalidad de los acontecimientos exige que tiene que haber un desprendimiento del Congreso para poder modificar el reglamento y la propia Constitución del Estado. Si hemos modificado otros artículos de la Constitución, precisamente movidos por las circunstancias sociales que viene padeciendo el país. No podemos ser ciegos y sordos, pensar de que eso no existe en la calle y que vamos a hacer una entelequia de la interpretación constitucional para decir la Constitución dice que nos quedamos hasta el 2026. Un parlamento que no produce, un parlamento sumamente en su mayoría mediocre, que no tiene ninguna razón para poder continuar en estas circunstancias. Yo soy de opinión por eso de que adelantemos las elecciones este año 2023 y que vengan nuevos parlamentarios y si se puede, obviamente, con su referendo y su consulta como corresponde para ver si hacemos o no hacemos la Asamblea Constituyente. Acción Popular, congresista Soto, nos señala que ya tomó una decisión
¿Existe la alternativa de un consenso, de un diálogo para el adelanto de elecciones, a pesar de lo que, o de este acuerdo que usted mencionaba? Es que, estimado Jorge, ya el consenso, no hay consenso, pues, ¿no? Yo totalmente discrepo con mi colega Balcázar. Dice que él dice que el Congreso está desprestigiado, dice, y mira, yo recuerdo, él era el presidente de comisión donde que nosotros elegimos a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, llegamos a acuerdo, llegamos a 87 votos quienes se necesitaba y más, se pasó, ya ha hecho un excelente trabajo, y el Congreso de la República también ha hecho importantes labores. Hemos legislado a favor de los maestros, a favor de los hombres del campo, de los agricultores, a favor de los médicos. Entonces, el Congreso de la República ha cumplido con su trabajo. Sí, hay algunos congresistas que se sienten incómodos, en todo caso que pueden pedir licencia, ¿no? ¿No es cierto? Que pueden pedir licencia. Yo, a lo menos, estoy contento con mi trabajo. He presentado 41 proyectos de ley. De los 41 proyectos de ley, tengo 10 leyes publicados en el Diario Oficial del Peruano. Mañana también se va a debatir una importante ley de canon hídrico. Estoy seguro, llamo a la representación nacional, a todos los congresistas, que mañana vamos a aprobar por insistencia ese importante proyecto de ley de mi autoría, ley de canon hídrico, que va a beneficiar a muchos peruanos. Para usted el Congreso ha cumplido entonces. Para mí sí. Hay congresistas que hemos venido a trabajar, no hemos venido a obstaculizar. Yo a lo menos he venido a trabajar, no he venido a aprender al Parlamento. Si usted fuera un ciudadano congresista Balcázar, ¿aprobaría o desaprobaría el Congreso? Obviamente que las encuestas lo han dicho por ¿Usted mí. lo desaprobaría? Por supuesto. A pesar de que pertenece a este Parlamento. Por supuesto. No estamos cumpliendo o no hemos cumplido. Hemos modificado la Constitución N veces. Hemos hecho un procedimiento irregular para vacar a un presidente. Hemos dejado de cumplir con todos los mandatos que el pueblo, que son nuestros mandantes, y nos dice, señores, hasta acá nomás. ¿No es cierto? Y por eso yo tengo que ser consecuente con lo que he dicho, ¿no? Este Parlamento no responde ya a las expectativas y tiene que irse. Congresista Soto, usted ha presentado también el informe que se ha elaborado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con relación a los exministros del expresidente Pedro Castillo. Hablamos de Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe, por favor? Bueno, Jorge, yo igual ayer hemos presentado en la fecha establecida, pero yo en mi condición que soy delegado de esa denuncia constitucional 328, no quisiera yo adelantar opinión porque, sin embargo, el día lunes voy a sustentar en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No puedo adelantar opinión. No le pido su opinión, simplemente las conclusiones básicas. Por eso, o sea, no puedo adelantar opinión porque vamos a sustentar el día lunes, ¿no es cierto? He presentado, sí, el informe. Ok. He cumplido con los plazos establecidos y ya la subcomisión tiene el informe final. ¿Se ha tomado en cuenta la declaración, por ejemplo, del fiscal Guamán, de los periodistas que estuvieron correcto, nosotros junto al presidente Castillo ese día, el 7 de diciembre? Correcto, nosotros hemos solicitado, ¿no? La presencia de varios testigos, más el expresidente Pedro Castillo no acudió y cumplimos, ¿no? Con todas las formalidades para que se esclarezca todos los hechos que ha ocurrido, ¿no? Congresista Balcázar, para usted, ¿quién es el responsable de lo que ocurrió el 7 de diciembre? Porque hay varias versiones, se habla de Aníbal Torres, Betsy Chávez, dicen que se habría manipulado al expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, más allá de esas connotaciones que usted acaba de señalar, yo quiero decir de que en este caso especial lo que existió de parte del presidente Castillo es simplemente una tentativa no punible. O sea que en la práctica no tuvo el hombre ni siquiera un cortaplumas en el bolsillo. ¿No punible por qué? Él anunció un golpe de Estado. Porque los medios no eran idóneos para consumar una conspiración. Que haya sido fallido no quiere decir que no sea punible. No, ¿Por qué lo intentó? Pero para eso está el Código Penal allí. Y dice si los hechos no se pueden consumar porque no se cuenta con los medios idóneos para tal fin, esa tentativa resulta no punible. Y lo he sostenido yo eso en la Subcomisión de Acusaciones. Y le he pedido a la Subcomisión de Acusaciones que lo inviten al presidente o la comisión se traslade a Barbadillo a tomarle su declaración.
Este procedimiento para mí es sumamente irregular el que se está llevando a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque realmente he sido muy crítico, porque hay una serie de confusiones tan elementales de procedimiento para poder juzgar a los aforados de la Constitución, como era el presidente Castillo. ¿Dónde, en qué parte del mundo puedes vacarlo a un presidente de Constitución elegido por el pueblo sin ningún procedimiento que establece el propio reglamento y la propia Constitución? Eso se llama mano militari, y ahí han contribuido muchos parlamentarios que han vacado precisamente no respetando la Constitución. Pero incluso parlamentarios de Perú Libre, votaron a favor de la vacancia. Perú Libre y todas las bancadas han votado. ¿Para qué? Para hacerse parte del nuevo gobierno que venía y quedarse hasta el 2026. Era el único objetivo. Yo no voté, por supuesto. Muy bien, gracias a ambos. Estaremos atentos al pleno de mañana, ¿no? Muchas gracias. La población está muy atenta a lo que puedan decidir en el Congreso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Wilson Soto, José Balcázar. Parlamentarios han contestado nuestras preguntas sin vueltas. Volvemos con más en RPP Televisión.